Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Em, el día de hoy vamos a abordar el tema de epilepsia que debemos saber, junto con mi compañera María Alejandra Quiñones Vega, la cual se encuentra en cuarto semestre, y yo, John Leary Chala, que ahorita estoy en noveno semestre y estoy como tal en mi año de investigación en el Instituto Roosevelt con el enfoque en neurocirugía en epilepsia. Entonces, seguimos. Bueno, entonces como tal, con las referencias, como obviamente estamos hablando de la epilepsia, tuvimos como el enfoque principal de la ILAE, ¿sí? Que es la Liga Internacional, contra la epilepsia. Ahí digamos como que encontramos diferentes criterios o diferentes clasificaciones con respecto a lo que vamos a abordar de la definición de epilepsia, de crisis epilépticas y posteriormente como tal de la clasificación y definición de síndromes. Usamos este libro de semiología del sistema nervioso de Fustiniani y en neurología hablamos como tal de este libro que está aparece como tal en la imagen derecha, que es como tal neurología de toro. Con respecto al índice, vamos a hablar en un inicio como tal de las definiciones y posteriormente vamos a hablar acerca de la epidemiología de la epilepsia. Como tercer punto vamos a hablar acerca de la fisiopatología. El cuarto punto vamos a hablar de la clasificación de las crisis epilépticas, epilepsia y síndromes epilépticos. Finalmente el diagnóstico, tratamiento farmacológico y hicimos una cuña para el tratamiento no farmacológico que ya más adelante les hablaremos y la conclusión como tal a la que llevamos mi compañera y yo como tal con esta charla. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las definiciones de epilepsia, la primera es que, ¿cómo definimos la epilepsia? La epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas y sociales de esta enfermedad. Una vez teniendo en cuenta este término, y esto puede llegar a ser un poco confuso, porque cuando definimos la crisis epiléptica debemos entender algo muy importante, y es que un paciente que presente una crisis epiléptica no necesariamente tiene epilepsia. Obviamente ya vamos a ver los criterios diagnósticos de la epilepsia, pero es muy importante que nos quedemos con este primer término importante, que un paciente que presente crisis epiléptica no tendrá un diagnóstico de epilepsia, digamos como que necesariamente, ¿sí? La definición de crisis epiléptica que nos da la ILAE, ambas definiciones las sacamos de la ILAE, define la crisis epiléptica como una aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anormalmente excesiva o sincronizada. Cuando hablamos de la definición de epilepsia, obviamente ya más adelante vamos a hablarla más a fondo, y es la definición clínica operativa práctica de la epilepsia que nos da la ILAE. Y lo que nos dice realmente la ILAE es que em, para que nosotros diagnostiquemos la epilepsia, la cual es una enfermedad cerebral, a un paciente, vamos a tener tres criterios. Vamos al primero, que es al menos dos crisis no provocadas o reflejas con un tiempo mayor de, digamos, de 24 horas de separación. ¿Eso qué nos quiere decir? Digamos que tenemos un paciente, bueno, y aquí como tal, hay otro término muy importante y es una crisis provocada o no provocada. Nosotros nos referimos como tal a crisis no provocadas. Así, digamos como que en una terminología sencilla, es aquella crisis que no tiene resolución, es decir, que digamos como que no tiene una cura, ¿sí? No podemos hacer una resolución digamos como al respecto de esta crisis, pero cuando hablamos de una crisis provocada, generalmente se debe como a diferentes condiciones, por ejemplo, el paciente que tiene un trastorno hidroelectrolítico que puede presentar como tal una crisis epiléptica, pero esta realmente fue provocada o como consecuencia una otra alteración de nuestro sistema. Un paciente que haya presentado un trauma, ¿sí? Va a presentar una crisis epiléptica como consecuencia pues del trauma, ¿sí? Ya cuando referimos a las crisis no provocadas, nos hablamos específicamente de que no hay una resolución como tal de estas crisis o no hay una causa aparente de estas crisis. Obviamente más adelante vamos a hablar de la fisiopatología, entonces como tal eso. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que nos llega al servicio y el paciente ha presentado, por ejemplo, tres crisis epilépticas, o es lo que nos informan, tres crisis epilépticas, pero en un tiempo menor de 24 horas, ese paciente no tiene un diagnóstico de epilepsia. Porque uno de los criterios lo que nos está diciendo es que tiene que tener al menos dos crisis no provocadas, es decir, que hayamos corroborado que no haya, digamos, como una patología, como un trastorno hidroelectrolítico, un trauma craneoencefálico, ¿sí? Una infección que me predisponga como tal a presentar estas crisis epilépticas. Entonces, como que una vez ya separamos esa idea, la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de separación entre las crisis. Y ese tiempo de separación es que tiene que ser mayor a 24 horas.
Entonces, si el paciente lo tenemos en urgencias, presenta una crisis el día de hoy y ya después de 24 horas, es decir, son las 7, digamos que a las 8:30, bueno, 9, estoy siendo muy práctico realmente, presenta otra crisis, ese paciente ya cuenta con un diagnóstico de epilepsia. Ahora bien, otro criterio que nos dice el EILAE es una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes similares al riesgo general de recurrencia, al menos del 60% tras la aparición de las crisis no provocadas. ¿Esto qué quiere decir? Es que presentamos un paciente que presentó una crisis como tal, ¿sí? Pero él tiene un riesgo del 60% de una aparición de otra crisis no provocada en un tiempo de 10 años. Y aquí algo muy importante es que este 60% nos da la ILAE, este 60% por primera vez fue publicado como tal en los años 80 y es como un porcentaje de confianza que obviamente por algunos criterios que nos dan ellos, que, por ejemplo, digamos, el paciente presenta una crisis epiléptica, pero realmente se le solicita, no sé, una resonancia o una imagen y por lo cual se ve como tal una alteración, ¿sí? O un hiperconsumo como tal en una imagen. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta de que este paciente tiene más probabilidades de presentar como tal una crisis, aún así no haya presentado la segunda. Y por este transcurso de 10 años, pues desde que se inicia como tal o desde que se presenta la primera crisis. Y el tercer punto es un diagnóstico de síndrome de epilepsia, y es que básicamente gente que tiene el diagnóstico de un síndrome de epilepsia porque se le solicita una imagen y se dan cuenta de que, digamos, como que hay un, no sé, un compromiso o una alteración en la imagen que es muy patognomónico de un síndrome en específico y por lo tanto este paciente ya tendría un diagnóstico de síndrome de epilepsia, ¿sí? Y necesariamente si haya presentado una crisis o no. ¿Listo? Entonces, eso es importante como tal acá. ¿Puedo decir una cosa? Sí, señor. A ver, eh, estamos confundiendo un poquito la situación. Las crisis no provocadas quiere decir una crisis que no esté relacionada con algo. Está bien, Sí, señor. listo. 24 horas de separación, un paciente que tiene una crisis traumática, postraumática, eh, puede tener una crisis postraumática, pero no necesariamente quiere decir que tiene epilepsia. Ahora, la segunda parte es una crisis no provocada, pero que Sí, tenga señor. un riesgo de recurrencia. Eso viene de un estudio que se hizo en los años 80, en la cual se decía que un paciente que tiene una crisis y no tiene ningún tipo de alteración electroencefalográfica ni absolutamente nada, tiene un riesgo de menos de 50% o menos de 66% a tener una segunda crisis. Ahora, si un paciente tiene una segunda crisis, la probabilidad de tener una tercera crisis es más del 60%. Por eso, por eso es que dice que la probabilidad, el riesgo general de recurrencia, que tenga una mayor riesgo de recurrencia en el caso de que tenga una segunda crisis. Eso es muy, o sea, lo entendí un poquito confuso, entonces por eso lo estoy diciendo. Y el diagnóstico de síndrome de epilepsia no tiene nada que ver con imágenes. El diagnóstico de síndrome de epilepsia, ustedes lo van a hablar un poquito más adelante, y son síndromes, cuadros muy específicos de epilepsia que están muy definidos, muy bien definidos por la ILAE y que ustedes dos van a hablar un poquito más tarde. Sí. Pero no tiene nada que ver con imágenes, tiene más con el cuadro sintomático. Es un conjunto de síntomas y signos, puede ser electroencefalográficos, puede ser pronóstico, puede tener una imagen, por ejemplo, como la de epilepsia lobotemporal, pero digamos que es un síndrome, no un cuadro de una imagen específica. No sé si, porque, qué pena meterme, Gracias. digamos. Seguimos con epidemiología. Listo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, la epilepsia es una enfermedad que se va a presentar en todas las edades y aproximadamente 50 millones de personas pues tienen epilepsia en el mundo y de esos 50 millones, el 80% son de países de bajos y medianos ingresos.
La prevalencia en Colombia es de 11,3 cada 100.000 habitantes, de los cuales 10,1 de cada 100.000 tienen epilepsia activa y aparece más frecuente en la infancia, con un 71% de aparición en la infancia en Colombia, y es una enfermedad pues que desafortunadamente tiene mucha estigmatización y mucha discriminación. Siguiente, por favor. Entonces, como nos muestra esta gráfica, es de incidencia por cada 100.000 habitantes y nos muestra que se va a dar más que todo en infancia o ya después de los 60 años la aparición pues, de epilepsia, y que hay un poco más de incidencia en el sexo masculino. Siguiente, por favor. Entonces, ya para hablar de la fisiopatología, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una crisis epiléptica se va a dar por una descarga brusca, excesiva e hipersincrónica de un grupo de neuronas. En el cerebro, nosotros vamos a tener potenciales postsinápticos excitatorios, dados principalmente por el glutamato, y potenciales postsinápticos inhibitorios, dados principalmente por GABA. Y estos dos van a estar sincronizados y en un equilibrio y balance constante, que es lo que nos da la actividad eléctrica que podemos registrar en el electroencefalograma. Siguiente, por favor. Entonces, para la parte de epilepsia, vamos a ver que en el caso del glutamato, los canales NMDA van a estar algo afectados, ya que estos van a quedarse abiertos por más tiempo y van a hacer así que se mantenga una hiperexcitación, porque pues al estar abiertos más tiempo, al estar activos en vez de inactivos en los momentos en los que deberían estar inactivos, pues va a seguir entrando glutamato y va a hacer un potencial postsináptico excitatorio. Y en el caso de GABA, GABA va a tener dos receptores importantes en la fisiopatología de la epilepsia, que son el GABA-A, que básicamente lo que hace es que al abrir canales de cloro crea una inhibición rápida, mientras que GABA-B lo que hace es una inhibición prolongada, no tan rápida, a través de abrir pues canales de potasio. Lo que se cree es que en el momento de terminación de una crisis, lo que pasa es que GABA-B se activa, y pues de todas formas no tan eficiente GABA como lo sería en un paciente que tiene un funcionamiento pues fisiológico. Siguiente, por favor. Entonces, la fisiopatología se da por el exceso de excitación y o la falta de inhibición en el cerebro, y esta se va a dar por varios mecanismos, dentro de los cuales encontramos el aumento de la neurotransmisión sináptica excitatoria, la disminución de la neurotransmisión sináptica inhibitoria, las alteraciones de los canales iónicos voltaje dependientes, que sabemos que están muy relacionados con cómo funcionan los potenciales de acción pues, en las neuronas, y alteraciones en las concentraciones de los iones, tanto intracelularmente como extracelularmente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Además de todo lo que ya les acabo de decir, también la excitabilidad neuronal en epilepsia, ya que las neuronas que están en el foco epileptogénico van a ser anormales, porque van a necesitar una cantidad mínima de energía requerida para desencadenar pues una respuesta. Es decir, la cantidad mínima que se necesita para desencadenar ese potencial de acción va a ser menor que en una neurona o en un foco de neuronas normal. Y esto va a llevar a que muchos más prepotenciales logren alcanzar el umbral y por tanto logren desencadenar un potencial de acción que normalmente va a terminar en un potencial postsináptico excitatorio. Y por eso se dice que hay más excitación que pues inhibición. Siguiente, por favor. Además de esto, los neurotransmisores juegan un papel súper importante en la fisiopatología de la epilepsia, ya que el glutamato va a estar en aumento y va a dar reacciones sostenidas y va a reforzar constantemente la excitación, llevando a que pues, las neuronas estén en un estado hiperexcitable. El GABA va a estar con actividad disminuida, la inhibición no va a ser tan eficiente como en una persona con un funcionamiento fisiológico, y todo esto va a hacer que el potencial de equilibrio sea menor y estímulos de menor intensidad logren despolarizar la membrana. Siguiente, por favor. Todo esto nos lleva a cómo funcionan las crisis epilépticas desde la fisiopatología, que es primero el periodo interictal, que va a ser el periodo entre crisis y crisis. Después vamos con la hipersincronización en el foco, que es un grupo específico, una red neuronal específica en un lugar específico del cerebro, va a empezar a hipersincronizarse e hiperexcitarse, que nos lleva al tercer paso, que es la propagación, en donde salen de ese foco específico y se mueven esos potenciales postsinápticos excitatorios a otros lugares del cerebro.
reclutando a más neuronas y nos lleva al último paso, que solo se dan las crisis generalizadas, que es la generalización o bilateralización, en donde ya se hace más grande el número de neuronas que están hipersincronizadas e hiperexcitadas y pueden pasar de un hemisferio al otro. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que todo esto nos habla de que pues, la epilepsia es consecuencia del desequilibrio entre la excitación y la inhibición pues, en ciertas regiones cerebrales. Y pues la ILAE lo que nos dice es que pues, hay numerosos mecanismos que controlan la actividad eléctrica neuronal y por lo tanto van a haber muchas maneras de alterar el equilibrio entre los potenciales posinápticos inhibitorios e excitatorios. Y por eso se habla de que hay muchas causas posibles de la epilepsia. Siguiente, por favor. Entonces, esas causas, la ILAE nos las cuenta como seis, las genéticas, las estructurales, las metabólicas, infecciosas, inmunes y las desconocidas. Siguiente, por favor. La primera, que es la estructural, es toda aquella epilepsia que se dé por una anormalidad encontrada en neuroimágenes que pueda considerarse pues la causa de la epilepsia con ya sea un estudio electroencefalográfico o con clínica que concuerde con el diagnóstico. Y estas dos las divide la ILAE en adquiridas y genéticas. Siguiente, por favor. Dentro de las adquiridas vamos a encontrar varias. De las cuales están la encefalomas craneoencefálicos y infecciones del sistema nervioso central. Y en las genéticas vamos a encontrar varios tipos de mutaciones, mutaciones missense, nonsense, de novo y anormalidades cromosómicas que puedan llegar a afectar la estructura del cerebro o del encéfalo. Siguiente, por favor. Dentro de estas es importante, o bueno, es bueno destacar, por ejemplo, esta que es la esclerosis hipocampal, que está relacionada a la epilepsia del lóbulo temporal. Y lo que va a pasar en esta es básicamente pues un hallazgo que podemos ver en imágenes y se podría corroborar si el paciente pues llegara también con una clínica que pues, nos haga sospechar de epilepsia o si lo hagamos también en la parte electroencefalográfica en donde además de esto se da gliosis. Y como podemos ver acá, pues el hipocampo izquierdo va a perder el volumen a comparación de en el lado derecho, que es etiología genética, hablamos de una variante genética específica que se sepa o se presuma que causa una enfermedad en la cual el fenotipo común pues son las convulsiones. Se cree que hay alrededor de 977 genes asociados a la epilepsia y dentro de estos pues la ILAE nos clasifica cuatro en específico. Los primeros son los genes de epilepsia, que son aquellos genes que dan como síntoma principal crisis epilépticas o epilepsia, sí, epilepsia o síndromes epilépticos, genes relacionados a epilepsia, que son genes que den alguna otra anormalidad sistémica y a eso se le sume además la epilepsia, genes asociados al neurodesarrollo, que son aquellos genes que afectan el neurodesarrollo y generan así malformaciones en el neurodesarrollo y a su vez epilepsia y presuntamente asociados a epilepsia, que van a ser todos aquellos genes que se crea que son la causa de epilepsia, pero aún no esté confirmado. Siguiente, por favor. La siguiente etiología es la infecciosa, que se va a referir a los pacientes con epilepsia, pero no a aquellos que tengan una convulsión secundaria a una infección aguda del sistema nervioso central. Es decir, si un paciente llega con una infección del sistema nervioso central, como por ejemplo meningitis, y está convulsionando, no significa que tiene pues epilepsia de etiología infecciosa. Esta se refiere más a aquellas lesiones que pueden dejar, pues, pueden dejar las infecciones del sistema nervioso central en el encéfalo y que pueden terminar causando un cuadro de epilepsia y pues que el diagnóstico de epilepsia. Esto se da porque cada microorganismo puede causar daños específicos en el encéfalo, como por ejemplo los virus que llegan a causar necrosis cortical, las meningitis bacterianas que pueden llegar a causar infartos de áreas específicas del encéfalo y la malaria cerebral que puede llegar a causar lesiones hipóxico-isquémicas,
todo esto puede llegar a afectar las redes neuronales y cómo están conectadas y crear un desbalance entre los potenciales de acción excitatorios e inhibitorios y así terminar creando pues epilepsia. Siguiente, por favor. Además de esto, en la etiología infecciosa lo que se suma es que al quedar ese pedazo de tejido dañado, se dan señales proinflamatorias prolongadas, lo que lleva a un daño en la barrera hematoencefálica y así a hiperexcitabilidad neuronal. Siguiente, por favor. La etiología metabólica va a ser el resultado directo de un desorden metabólico conocido o presunto, en el que las convulsiones son un síntoma central, pues, de ese síndrome. Varios vienen de anormalidades genéticas que pueden manifestarse con degeneración celular, desmielinización o desórdenes en la migración neuronal que, otra vez, vuelven a afectar el equilibrio que existe en el cerebro entre la excitación y la inhibición. Siguiente, por favor. Dentro de estos encontramos, por ejemplo, los desórdenes de molécula pequeña, dentro de los cuales están los aminoácidos, los ácidos grasos y los orgánicos, que pueden darse por aminoacidopatías o acidemias orgánicas, los neurotransmisores y sus metabolitos, como puede ser, por ejemplo, un metabolismo deficiente de GABA, lo que pues, nos lleva a menor inhibición y pues desbalance entre inhibición y excitación y vitámeros y cofactores como los desórdenes mitocondriales. Siguiente, por favor. Y por último está la etiología inmune, que la vamos a sospechar cuando un paciente tenga una epilepsia de origen desconocido y o sea seropositivo para anticuerpos neurales específicos o tenga evidencia de inflamación autoinmune en el sistema nervioso central. En estos vamos a ver tanto antígenos de la superficie celular como antígenos del espacio intracelular. Listo, entonces ya con esa introducción como tal de la etiopatología de la epilepsia, vamos a hablar acerca de la clasificación de la epilepsia. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que realmente la clasificación de la epilepsia, el primer punto, y es como tal clasificar como tal el tipo de crisis epiléptica. Vamos a hablar de si es focal, generalizada o de origen desconocido. Posteriormente vamos como tal a hablar de cuál es el tipo de epilepsia y finalmente vamos a hablar como tal del síndrome de epilepsia en cuestión. Ya. Vamos a ver. Qué pena es que no me va a seguir. Listo, digamos como que en esta clasificación establecida por la ILAE, espero, ¿me escuchan? Es que, no sé, creo que mi internet está como, Sí, ahí te estamos escuchando. espérate, que es que no sé por qué. No sé. A ver, de compartir un segundo que no sé qué es acá. En un segundo volví a cargar la presentación que es que no me estaba dejando. Listo. Listo, entonces como les hablaba de la clasificación de la epilepsia, lo que nos dice la ILAE, que fue la última guía que envió, pues publicó en el 2017, vamos a hablar con respecto al tipo de crisis de epilepsia, vamos a hablar del tipo de epilepsia como tal y digamos si esta epilepsia se asocia como tal a un síndrome en específico. En la clasificación de la crisis, como lo establecí anteriormente en el 2017, la crisis se agrupan según la presentación clínica y región cerebral de su inicio. Entonces, se usa tanto para pacientes pediátricos como para pacientes adultos. Em, la ILAE nos propone, digamos, como que una clasificación corta y otra más, otra que ellos la establecen como la extendida. Nosotros vamos a hablar de la extendida. Entonces, esta generalmente, digamos, como que son las tres tipos de clasificaciones. Vamos a hablar de la inicio focal, la inicio generalizado y nivel desconocido. Vamos a hablar del nivel de conciencia o de la alteración del estado de conciencia o no. Y vamos a ver si tiene un inicio motor
o no motor, y en el caso del inicio generalizado, pues vamos a hablar de que es motor o de ausencia, y en el inicio desconocido, pues vamos a hablar de si es motor o no motora, o si finalmente no podemos clasificarla. En el caso de los tipos de crisis que son focales, nos referimos a que como tal el foco o las crisis epileptogénicas solo se ubican como tal en un hemisferio cerebral, ¿sí? No se ubican en ambos hemisferios cerebrales. Y cuando hablamos de aware o impaired awareness, es el segundo punto que nos está estableciendo pues la ILAE o la clasificación de si hay una alteración del estado de la conciencia o si no hay una alteración del estado de la conciencia. Y algo muy importante que tenemos que, y me permito la cuña acá, y es que cuando hablamos de la alteración del estado de la conciencia nos referimos específicamente si el paciente es consciente de lo que pasa a su alrededor mientras está teniendo una crisis, ¿sí? Cuando hablamos de si es motora o no motora, entonces aquí vamos a hablar pues de algo muy importante y es que cuando es motora, nosotros vamos a ver que el paciente tiene automatismos, atonía, movimientos clónicos, espasmos epilépticos, digamos como que movimientos hiperkinéticos, mioclónicos o tónicos. Y finalmente cuando asociamos de que no es motora, vamos a hablar de autonómico, digamos, digamos como que un comportamiento de la conciencia, ya vamos a hablar más adelante de eso, o sea, hay una alteración cognitiva, emocional o sensorial, y aquí hay una cuña finalmente que nos establece la ILAE, y es que nosotros podemos presentar una tipo de crisis que en un inicio es de origen focal, ¿sí? Pero esta posteriormente progresa a una crisis de inicio focal y que se convierte en bilateral tónico-clónica que es, digamos, como que, y por la tasa de incidencia, nos dice la ILAE que es una de las más comunes cuando hablamos de las crisis generalizadas. Por ejemplo, este de acá es un video, este es una crisis de inicio focal motora clónica, característica como tal de la enfermedad de Rasmussen, ¿sí? Y pues aquí estamos viendo como tal el movimiento focal motor clónico específico en el caso de esta paciente. Listo. Entonces, como tal, en este tipo de, bueno, aquí como el doctor nos recomendó como que habláramos de los hallazgos digamos, hallazgos de imágenes de electroencefalografía. Digamos como que en esta primera imagen vamos a ver una alteración focal intercrítica. Esta es más común en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, donde vamos a ver dos cargas focales de ondas agudas y posteriormente vamos a ver puntas de ondas lentas o puntas de ondas normales, ¿sí? En esta segunda imagen vamos como tal a hablar de unas polipuntas de onda en una crisis mioclónica. Este es un grupo de puntas generalizadas simétricas y de alta frecuencia seguidas de ondas lentas, ¿sí? Y finalmente vamos a hablar de las descargas de puntas de onda lenta. Esta es característica porque son un grupo de puntas de onda generalizadas, simétricas y de alta frecuencia, seguidas por ondas lentas. Esto es muy característico en los pacientes que presentan una crisis de ausencia. Entonces, cuando nosotros tenemos estos hallazgos a través de este electroencefalograma, nosotros podemos sospechar de una vez que el paciente presenta pues estas crisis de ausencia. En el segundo punto, y es que vamos a hablar de las crisis que tienen un origen generalizado, y es que aquí ya vamos a hablar y hacer referencia como tal a que hay un compromiso en ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? O algo muy importante de acá, y es que hay pacientes o evidenciando los focos epileptogénicos que puede que inicien como tal en un hemisferio en específico, sea derecho o izquierdo, pero esta posteriormente se generaliza rápidamente, es decir, alcanza los focos epileptogénicos que están encontrados, que se encuentran en el otro hemisferio y por lo tanto pues no tenemos un atisbo de que realmente sea focal, sino que puede que inicie como tal en un hemisferio, pero se generaliza rápidamente al otro hemisferio y por lo tanto hay una alteración del estado de la conciencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no hay, digamos, como que la subdivisión de si hay un compromiso o una alteración del estado de la conciencia, porque es que realmente nosotros cuando presentamos o cuando el paciente presenta como tal una crisis generalizada, de origen generalizado, hay un compromiso como tal de la alteración del estado de la conciencia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que en las crisis generalizadas ya no hay esta diferenciación porque se da por hecho de que todos los pacientes que tengan como tal una crisis generalizada van a tener una alteración del estado de la conciencia, ¿sí? Aquí vamos a hablar de, pues, si tiene lo mismo de un origen motor o no motor, o de ausencia en este caso, ¿sí? Que si es tónico-clónico, clónico, tónico, mioclónico, mioclónico, tónico-clónico, mioclónico atónico, atónico o espasmos epilépticos. Y en los no motores vamos a hablar de si es típico, atípico, mioclónico
y aquí nos da una descripción de qué es mioclonía como tal del párpado, y esto es muy característico de los pacientes porque van a presentar como un compromiso, van a presentar una alteración del estado de la conciencia, pero van a tener una característica semiológica muy importante, y es que empiezan como tal a tener un tipo de tic como tal en el párpado, pues de los ojos. Finalmente, cuando hablamos como tal del origen, tenemos, como ya les había establecido anteriormente, si es de inicio focal o de inicio generalizado, y en este caso vamos a hablar, en un tercer caso, de origen desconocido. ¿Eso qué quiere decir? Que la semiología, o tal vez a través de la electroencefalografía, no tenemos, digamos, como que, em, por así decirlo, como la base de saber si de dónde nace como tal en estos focos epileptogénicos. Y realmente entonces nosotros la clasificación la clasificamos de origen desconocido, y estas también van a ser motores o no motoras, pero hay una tercera parte y es que no las podemos clasificar, ¿sí? Porque son muy mixtas, heterogéneas. Algo muy importante es que el paciente que presenta crisis epilépticas generalmente son unas crisis epilépticas características para toda su vida. Obviamente pueden empeorar o progresar con el tiempo, pero realmente si un paciente presenta una crisis o un tipo de crisis o una característica de las crisis, por ejemplo, un paciente que presente como tal una crisis epiléptica generalizada de tipo motor, que es tónico-clónica, lo más seguro es que este paciente siga presentando este tipo de crisis si fue la primera que se presentó de manera, y pues así de manera continua. Obviamente, esto puede cambiar, puede presentar diferentes crisis, pero lo que nos dice la literatura es que realmente esta característica inicial de la crisis es la que se mantiene con el tiempo, que hoy posteriormente puede empeorar, pero eso es muy importante acá. Como tal, en este video vamos a ver como tal un paciente que presenta como tal una crisis generalizada no motora, como tal una ausencia típica, ¿sí? Que esto es como tal una descarga de punta de onda lenta, ¿sí? Entonces, esto es muy común en estos pacientes. Aquí lo que vamos a presentar y es como tal una crisis generalizada motora, tónico-clónica. Realmente esta es como la que yo creería que uno tiene más en la cabeza al momento de hablar de epilepsia, ¿sí? Entonces, esta es la crisis eh, generalizada tónico-clónica, ¿sí? Vemos estos movimientos tónicos, aparte de estos movimientos clónicos que el paciente pues, puede llegar a evidenciar, y obviamente hay una alteración o compromiso del estado de la conciencia. Ya finalmente, y como lo establecí en el cuadro anteriormente, para hacer la clasificación de los tipos de epilepsia, pues el primer paso es clasificar qué tipo de crisis epiléptica está presentando, si es focal, generalizada, de origen desconocido. En la segunda parte vamos a hablar de los tipos de epilepsia, de si es focal, generalizada, aunque también podemos hablar de que es combinada, que es generalizada o focal, y pues digamos que aquí también de origen desconocido. Y finalmente clasificar los síndromes epilépticos. Como le decía el doctor, nosotros vamos a clasificar como tal los síndromes epilépticos en dependencia como tal. Podríamos hablar tal vez de la clínica del paciente, porque los síndromes epilépticos, y más adelante lo vamos a ver, de que están muy diferenciados o se clasifican según la edad del paciente, ¿sí? Digamos si tienen hallazgos o no electroencefalográficos, ¿sí? O los tipos de crisis que son muy comunes en algunos tipos de síndromes epilépticos. Entonces, un síndrome epiléptico, ¿y cómo lo definimos? Lo definimos como un conjunto característico de características clínicas y encefalográficas, a menudo respaldadas por hallazgos etiológicos específicos que son estructurales, genéticos, metabólicos, inmunológicos e infecciosos, y los síndromes a menudo tienen presentación dependiente de la edad, lo que significa que típicamente comienza a edades específicas y en algunos casos también puede remitir a determinadas edades. Aquí hay una, digamos como que una clasificación que nos da la ILAE, un cuadro que ejemplifica cómo se dan las epilepsias genéticas generalizadas. Hay algo que es las epilepsias generalizadas idiopáticas, que pues este término ya, este de idiopáticas realmente ya no se acuña tanto, ¿sí? Pero vamos a hablar de las epilepsias de ausencia infantiles, la epilepsia de ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil, epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas solamente en frente a los hallazgos de la electroencefalografía, ¿sí? Epilepsia con crisis mioclónicas atónicas. Esto generalmente pues más asociado a la encefalopatía del desarrollo y epiléptica, que es como tal una clasificación adicional que la ILAE nos da para como tal los síndromes, ¿sí? Y digamos como que acuñando más a lo que hablé anteriormente, y es que la clasificación de los síndromes epilépticos se da de la siguiente manera. Se agrupan tradicionalmente según el tipo de edad de aparición. Síndromes que comienzan en neonatos y lactantes, es decir, hasta los 2 años de edad, y síndromes que comienzan en la infancia.
También síndromes que comienzan en edad variables, que puede presentarse tanto en pacientes pediátricos como en adultos. Y hay algo que habla ellos, que es el apartado que les mencioné anteriormente, de que digamos como que es un apartado diferente como para cualquier tipo de síndrome, y es la epilepsia generalizada, que se asocia como tal a síndrome con encefalopatía epiléptica y del desarrollo o deterioro cognitivo progresivo. Como tal, este es un recuadro en dependencia como tal de los síndromes por el grupo etario, y es los diferentes tipos de síndromes epilépticos asociados como tal a la edad, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí hay una clasificación aparte de la epilepsia generalizada idiopática, ¿sí? Como tal, aquí vamos a hablar de los síndromes, bueno, los síndromes focales, ¿sí? En el caso de la epilepsia. Y es muy clásico, digamos, como tal, las características de estos síndromes, que pues son de origen focal, que puede no tener alteración del estado de la conciencia, pero entonces aquí nos vamos a dar cuenta como tal de la edad, y así dependencia, digamos, como que podemos hacer, por así decirlo, como un orden en nuestra cabeza de que al momento de que nos llegue un paciente que tiene determinada edad y tiene determinada característica específica, pues nosotros lo podríamos clasificar en un síndrome. Algo muy importante, y es el doctor me corregirá, y es que realmente no todas las epilepsias ya diagnosticadas se pueden asociar directamente a un síndrome, ¿sí? En la mayoría de los casos se puede dar, pero hay algunos casos donde los pacientes no se les asocia directamente como tal a un síndrome. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta como tal de la edad neonatal, infantil, de los niños, de los adolescentes y de los adultos, ¿sí? Y asimismo como tal disminuir la brecha, o por lo menos digamos como que encasillarnos en dependencia de la edad, podemos asociar directamente según la característica de la crisis, según las características clínicas del paciente y por lo tanto también de los hallazgos electroencefalográficos, podemos asociar al paciente con un síndrome en específico y hacer un diagnóstico general. Cuando hablamos de los síndromes de epilepsia generalizada, pues es el mismo orden de ideas, ¿sí? Aquí vamos a darnos cuenta de que realmente aquí es más común en niños, ¿sí? Presentar este tipo de síndromes, y en adolescentes entre los 2 y los 18 años. Y nos hace un apartado también de las crisis, de los síndromes de epilepsia generalizada y focales, que fue una de las clasificaciones o de los criterios que nos da la ILAE como tal y que se los mencioné anteriormente. Y aquí hay otra cuña, digamos como que ya con estos síndromes que se dan con condiciones específicas, que es encefalopatía epiléptica, ¿sí? Y síndromes con deterioro del desarrollo neurológico. En el caso de los pacientes, esto es más común realmente en pacientes pediátricos, por así decirlo. No hay una alta incidencia como tal a la hora de hablar en este punto en específico de los pacientes adultos, pero como tal aquí les dejo esta tabla que creo que amplifica mucho. Bueno, entonces para hablar del apoyo diagnóstico, la epilepsia se va a diagnosticar normalmente de manera clínica, como ya nos lo dijo mi compañero. Y el apoyo diagnóstico se utiliza más que todo para apoyar decisiones clínico-terapéuticas sin reemplazar el acto clínico, pues, del diagnóstico. Dentro de estas encontramos especialmente el electroencefalograma, que básicamente lo que hace es medir millones de potenciales de acción de, pues, diferentes neuronas enfrentados al electrodo que se está poniendo en la superficie del cráneo, y nos va a decir si hay presencia o ausencia de paroxismos generalizados o focales. Y la resonancia magnética, que la vamos a pedir más que todo cuando sospechemos una alteración estructural, y la vamos a pedir pues para ver alteraciones estructurales y epilepsia de etiología estructural más que todo. Si no tenemos resonancia magnética, se puede pedir TAC. Sin embargo, tiene menor sensibilidad a lesiones de tejidos blandos, entonces no es tan recomendada. Y pues según lo que nos dice la guía colombiana, pues de la guía clínica de epilepsia de Colombia, nos dice que pues no debemos pedir radiografía simple de cráneo, ya que pues no tiene ninguna indicación en este caso. Siguiente, por favor. Entonces ya en cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a encontrar dos grandes mecanismos de acción. El primero, favorecer a la acción de GABA, es decir, favorecer la inhibición, y el segundo, controlar los mecanismos excitatorios implicados en epilepsia. Siguiente, por favor. Entonces, el primer mecanismo de acción de los anticonvulsivantes va a ser el bloqueo de canales de sodio, y en
vamos a encontrar primero a la carbamazepina, que va a ser más que todo para crisis focales. En general, los de bloqueo de canales de sodio los preferimos para crisis focales. En el caso de la carbamazepina va a ser metabolizado por CYP3A4 y se le debe medir los niveles plasmáticos cada 3, 6 y 9 meses. Esto debido a que tiene un mecanismo de autoinducción en el metabolismo. Y las dosis van a ser en adultos de 400 a 1200 miligramos y en niños de 10 a 30 miligramos kilogramo. La fenitoína que tiene un mecanismo hepático saturable y la dosis va a ser de 200 a 500 miligramos en adultos y de 5 a 8 miligramos kilogramo en niños. La motrigina, que la vamos a preferir más que todo como coadyuvante en crisis focales, que es conocida por ser muy segura y va a ser de una dosis de 200 a 400 miligramos en adultos y 5 a 10 miligramos kilogramo en niños. Siguiente, por favor. Y por último, dentro del grupo de este mecanismo de acción, tenemos a la oxcarbamazepina, que la vamos a preferir en los pacientes polimedicados en los que queríamos poner carbamazepina. Esto porque la carbamazepina, al tener el problema de la autoinducción hepática, puede llegar a hacer interacciones con otros medicamentos, entonces no la usamos en pacientes polimedicados y la oxcarbamazepina pues entra ahí a suplirla. Y tenemos en esta la dosis de 600 a 1800 miligramos en adultos y de 15 a 40 miligramos kilogramo en niños. Siguiente, por favor. El siguiente mecanismo de acción es el aumento de la actividad GABAérgica. Acá vamos a tener primero al fenobarbital, que se va a dar tanto en crisis focales como generalizadas y tiene una utilidad clínica limitada debido a su gran efecto secundario, que es el efecto sedante por depresión del sistema nervioso central, que puede llevar a que el paciente pierda pues muchas de pues parte de su calidad de vida por estar sedado. Y vamos a tener que en adultos la dosis va a ser de 50 a 200 miligramos y en niños de 2 a 10 miligramos kilogramo. Las benzodiazepinas, tenemos varias benzodiazepinas, dentro de las cuales encontramos el clonazepam, que es coadyuvante en crisis mioclónicas y atónicas, el diazepam y el lorazepam, que lo preferimos para estatus epiléptico, y el clobazam, que últimamente está siendo preferido por tener una mejor acción en la inhibición GABAérgica, la inhibición de GABA y pues menor efectos secundarios a comparación de otras benzos. Siguiente, por favor. También tenemos medicamentos que van a tener varios mecanismos de acción. Dentro de estos encontramos el ácido valproico, que lo podemos usar para todo tipo de crisis, pero está contraindicado en el embarazo. Entonces, cuando tengamos una paciente que está embarazada, no podemos usar este medicamento debido a que está asociado a malformaciones en pues mal desarrollo en el feto y las dosis van a ser en adultos de 500 a 2500 miligramos y en niños de 20 a 60 miligramos kilogramo. El topiramato, que va a ser coadyuvante en crisis focales y tónico-clónicas generalizadas, que en adultos va a ser de 200 a 400 miligramos día y en niños de 5 a 7 miligramos kilogramo. Y por último, el levetiracetam, que se usa para crisis focales en mioclonías juveniles y en crisis tónico-clónicas generalizadas en mayores de 6 años, que tiene pues posibilidad de dar una dosis intravenosa de 500 miligramos cada 12 horas y una dosis máxima oral de 4000 miligramos al día. Y aquí están cuadros con la misma información que acabo de decir y pues también cuáles no usar en cada uno de los casos. Listo, como se los mencioné como tal, al momento de abordar en el inicio de esta charla, teníamos pensado hablar del tratamiento no farmacológico. Em, Realmente existen alrededor de 60 millones de personas en el mundo con epilepsia y alrededor del 70% serán controladas con tratamiento farmacológico, mientras que el 30% restante deberá ser tratado mediante medidas no farmacológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que es que realmente el 70% de estas 60 millones de personas se van a tratar con medicamentos, mientras que un 30% no. Esto se conoce como una epilepsia refractaria o epilepsia de difícil manejo y en este caso, de este 30% de pacientes, que realmente es una cantidad considerable, vamos a tener un manejo, por así decirlo, con politerapia.
Vamos a establecer una dieta cetogénica en estos casos de estos pacientes, optimización de manejo farmacológico, que aunque eso es lo que nos dice la ILAE realmente, y se ha dado cuenta, bueno, nos hemos dado cuenta mediante la literatura, y es que realmente si llegamos a clasificar un paciente con una epilepsia refractaria es porque realmente ya se hizo una optimización del manejo farmacológico. Es decir, todas las medidas o los medicamentos disponibles como tal ya se realizaron o ya se dieron en ese paciente y pues nos damos cuenta de que realmente este paciente no mejora frente como tal con este manejo farmacológico. Y el procedimiento que nos queda realmente es el procedimiento neuroquirúrgico asociado también con la dieta cetogénica. Entonces, rápidamente voy a hablar, digamos, como tal de cuál es este tratamiento no farmacológico. Y aquí hay algo muy importante y es que mm, de este 30%, alrededor del 60 al 80% de los pacientes van a tener como tal un procedimiento quirúrgico curativo. ¿Eso qué quiere decir? Y es que, digamos, hay algo muy importante, obviamente digamos, como que en la primera fase, vamos a hacer un estudio electroencefalográfico asociado también a telemetría en el caso de los pacientes y obviamente vamos a, digamos, como que a disminuir o a cesar como tal, pues, el manejo farmacológico con el que esté el paciente para así evidenciar, digamos, como que cuáles son los verdaderos focos epileptogénicos para tenerlos en cuenta de una vez en la electroencefalografía. Posterior a ello, cuando ya nosotros tenemos una idea de cuáles son los posibles focos epileptogénicos, lo que nosotros buscamos es como tal realizar una estereoencefalografía en algunos pacientes. ¿Qué es una estereoencefalografía? Realmente es como tal, es muy similar a la electroencefalografía, solo que esta es una posición de electrodos profundos cerebrales. Es decir, vamos a abrir el cráneo y mediante, digamos, como unos láseres súper pequeños, vamos a insertar en zonas específicas o pues según los hallazgos que nos dio la electroencefalografía, que hay, digamos, por así decirlo, 12 focos epileptogénicos, y a través de la estéreo lo que vamos a hacer es poner estos electrodos intracerebrales o cerebrales profundos para evidenciar cuáles son los verdaderos focos epileptogénicos. ¿Esto qué quiere decir? Evidenciar cuál es el verdadero foco epileptogénico y por lo tanto nosotros como tal encargarnos de ver si el paciente pues es como candidato a una resección como tal de este tejido epileptogénico y para así disminuir como tal la tasa de crisis. Ahora bien, alrededor y la literatura nos dice que del 60 al 80% de los pacientes que se someten pues que tienen como tal pues esta epilepsia refractaria, alrededor del 60 al 80% se les va a realizar una cirugía curativa, ¿sí? Estos pacientes van a quedar con un Engels 1, ¿sí? Que es una clasificación pues de epilepsia establecida por Engels, que realmente van a ser como en un 80% no van a presentar crisis epilépticas de nuevo, pero hay un riesgo del 20% de que vuelvan a presentar pues, crisis epilépticas, ¿sí? Ahora bien, el restante, que sería el porcentaje entre un 40 al 60%, a ellos se les va a hacer cirugías paliativas, con el enfoque de reducir hasta en un 50% las crisis que presenta el paciente, ¿sí? O, pues, en ese orden de ideas, que el manejo farmacológico sea mucho mejor en el caso de estos pacientes. Por ejemplo, aquí hablemos, cuando nosotros hacemos todos estos pasos, vamos a realizar algo que se denomina la cirugía de resección, y es que una vez, conjunto con el electro y la estéreo, evidenciamos los puntos o los focos epileptogénicos en específico. Y esto es más común en casos de pacientes que tengan focos epileptogénicos específicos, porque es que hay casos de pacientes donde hay demasiados focos epileptogénicos reales, por así decirlo, y por lo tanto la cirugía de resección resulta ser, pues, no realmente la mejor indicación, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, como que les traje un caso clínico. Ella es una paciente de 18 años. Ella como tal, si lo vemos aquí, como tal, en esta parte de la corteza, en los puntos en rojo a través del estéreo que realizamos, evidenciamos cuáles son los focos epileptogénicos en el caso de esta paciente. Em, Esta paciente realmente se decidió operar porque em, las crisis ya eran incapacitantes y en los últimos 2 años las crisis la llevaban siempre a UCI pediátrica. Por lo tanto, en el caso de esta paciente, viendo el deterioro progresivo que ha tenido pues de manera tan drástica, se decidió cómo operar y hacerle esta resección en parte de este tejido. Obviamente, estas imágenes se le hizo como este escurrimiento que está acá, no porque sea como tal una muestra de algún compromiso o de algún tipo de tejido tumoral, sino que más bien esto nos ayuda a ver cuál es el tejido que nosotros debemos realizar la resección y pues digamos como que con ayuda del electro y la estéreo es que hacemos esto y posteriormente hacemos la resección, nosotros debemos esperar un periodo pues obviamente pues posoperatorio y realmente de un año a que la paciente no presente una crisis y si la paciente no presenta una crisis, en un periodo de un año, eh,
es muy probable que la paciente nunca vuelva a presentar una crisis, ¿sí? Entonces, realmente solo quería hacer esta cuña y ya, simplemente eso sería todo con respecto a las conclusiones. Em, la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica no transmisible que afecta a unos 50 60 millones de personas en todo el mundo. A nivel mundial se estima que 5 millones de personas son diagnosticadas con epilepsia cada año y pues la clasificación de la epilepsia según la ILAE se determina por el tipo de crisis, el tipo de epilepsia y el síndrome asociado. Además de esto, alrededor del 30% de los pacientes con epilepsia pues podrán ser tratados con manejo farmacológico, por lo cual es necesario un tratamiento interdisciplinario específico para pues, la epilepsia de cada paciente y se estima que el 25% de los casos de epilepsia son potencialmente prevenibles. Muchas gracias. Eso sería todo. Listo, muchas gracias. Antes de ver si alguien tiene una pregunta, no sé si el doctor quiera comentar algo. No, muy bien. Fue una muy buena revisión de la epilepsia. Se tomaron todos los puntos en la clasificación, el diagnóstico, el tratamiento. Me parece que fue una muy buena revisión en la que hicieron eh, Johnny y Male. Ok, qué pena. Yo antes de que hagan preguntas, obviamente en aras del tiempo, sabiendo que pues obviamente tratamos de hacer estas revisiones un poco más cortas, que sean un poco más amenas y como y no disminuir como la tasa pues de que pues se saturen con tanta información. Manu y yo hicimos un resumen, entonces donde yo explico específicamente los tipos de crisis focal, qué significa que si es una atonía, automatismo, movimiento mioclónico. Entonces se los vamos a enviar al grupo para que lo tengan en cuenta y si en algún momento lo necesitan, pero realmente no lo expliqué o no lo explicamos así como muy a fondo en aras del tiempo, sabiendo de que realmente cuando una presentación o una revisión de temas se extiende demasiado, pues resulta un poco tedioso como prestar de verdad atención a esta presentación. Listo. Entonces, cierro esto y si tienen alguna duda, nos pueden comentar, por favor. Aquí me llega una pregunta al chat y nos dice Isabela si respecto al segundo criterio de la ELAE, ¿qué factores debería tener en cuenta para determinar que el riesgo de recurrencia a 10 años sea mayor al 60% en un paciente que presenta una crisis no provocada? ¿Cómo? Nos preguntan qué factores como el clínico debería tener en cuenta para determinar que el riesgo de recurrencia a 10 años sea mayor al 60% en un paciente que presente una crisis no provocada. Pues realmente es lo que hablaba el doctor, este estudio se hizo en los 80 y es como tal, son unas características adicionales, pues digamos que contienen el cerebro en cuestión de que presente algún tipo de alteración, algún tipo de compromiso como tal, pues de lo que nos hablaba el doctor, ¿sí? Yo tengo el documento ahí, yo tengo el documento, realmente no lo alcancé a leer todo, donde se habla punto a punto específicamente qué es lo que hace que este 60% que realmente es un intervalo de confianza, en el cual este 60% nos dice que el paciente, si tiene algunos criterios y cumple con este porcentaje, puede llegar a volver a presentar pues una crisis en un periodo de 10 años, pero no sé si el doctor nos quiere aclarar cuáles son los criterios que se establecieron específicamente para llegar a ese 60% o si en la clínica podemos llegar como tal a tener en cuenta algunas pistas semiológicas, no sé, o imaginológicas o electroencefalográficas para llegar a ese 60% y pues establecer con un diagnóstico de epilepsia simplemente con una crisis no provocada. O sea, eso es digamos, un riesgo epidemiológico que se ha establecido después de un estudio que se hizo por el doctor Alan Hauser en los años 80. Él lo que estableció fue unos niveles de recurrencia después de una, dos, tres crisis. Y lo que dijo es que una persona que tenga una crisis, la probabilidad de que tenga una segunda crisis era más o menos del 30%. Eso si no tiene ningún tipo, lo que ya dijeron, de síndrome epiléptico, de lesión, de actividad electroencefalográfica normal, de examen neurológico normal, etcétera, etcétera. Ahora, esa misma persona que no tiene esas cosas, tiene una segunda crisis, esa va a tener un riesgo alrededor del 66% de tener una tercera crisis. Entonces, eso establecieron un riesgo epidemiológico en el que por eso se utiliza ese tipo de definición. Una persona que tenga una crisis, pero que tenga una probabilidad de tener una segunda crisis,
que sea mayor del 60% eh, después de una segunda crisis, entonces podría ser llamado una epilepsia. Es una definición un poquito vaga, porque la verdad es que uno no sabe eso. Si yo tengo un paciente y tiene una primera crisis, pues tiene un electro normal, un examen neurológico normal, tiene una resonancia normal, no tiene trastornos metabólicos, no tiene un antecedente infeccioso, no tiene un antecedente inmunológico, no tiene un trastorno genético como tal, pues la verdad, establecer un diagnóstico de epilepsia en ese sentido es muy difícil. Pero si tiene una segunda crisis, ya ese paciente ya se puede llamar epiléptico. Es básicamente eso. Ok, listo, perfecto. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de María Paula que nos dice, ¿en qué momento la dieta cetogénica ayuda a las crisis epilépticas? ¿En qué modo, perdón? ¿En qué modo la dieta cetogénica ayuda a las crisis epilépticas? ¿Y a todos se les indica o es de acuerdo al tipo de epilepsia? Pues realmente la dieta cetogénica se indica en los pacientes con epilepsia refractaria o epilepsia de difícil manejo. El modo en que como tal, la dieta cetogénica, el doctor me corregirá según lo que leí como tal, y es que, digamos, como en los pacientes con crisis epiléptica había un hiperconsumo como tal de glucosa o energía. Lo que nosotros establecemos con la dieta cetogénica es tal vez disminuir como tal esta, por así decirlo, glucosa libre, y de alguna forma nosotros disminuimos, obviamente no se va a disminuir en su totalidad, pero disminuimos como tal el hiperconsumo en el caso de las crisis epilépticas. Entonces, como tal, en esta dieta cetogénica lo que establecemos es disminuir los niveles de glucosa, por así decirlo, o bueno, sí, los niveles de glucosa libre, ¿sí? Para evitar como tal este hiperconsumo en el caso de los pacientes que presentan algún tipo de crisis, ¿sí? Porque recordemos que los cuerpos cetónicos y la energía que produce el cuerpo, pues el cuerpo como tal en estos casos, por eso promovemos esta dieta cetogénica, porque es que los cuerpos cetónicos solo se consumen como tal, pues en tejido cerebral, ¿sí? Realmente ninguna otra parte de nuestro cuerpo realmente la consume, ¿sí? Eh, bueno, esa es digamos, una teoría, la parte de la glucosa, pero no necesariamente es la única y verdaderamente no se conoce muy bien por qué la dieta cetogénica funciona en las crisis epilépticas. Hay varias teorías, entre ellas la que acaba de decir John Leary, que es, digamos, que puede ser lógica. Otra teoría y que está tomando mucho auge es que tiene que ver algo con digamos, el manejo de los astrocitos. Los astrocitos son o sea, ha encontrado que los astrocitos tienen algo que ver con la inhibición de las células, sobre todo a través de los canales de calcio. Y esta dieta cetogénica actuaría directamente aumentando la inhibición que producen esos astrocitos. Y hay otras teorías, pero la verdad es que no hay digamos, ¿cómo se dice eso? Una explicación clara de que verdaderamente por qué la dieta cetogénica mejora. Se utiliza en muchos tipos de epilepsias y cada vez se están utilizando más. Entre más refractaria, más se trata de utilizar, pero la verdad es que digamos que no todas las epilepsias refractarias funcionan con dieta cetogénica, sobre todo las epilepsias mioclónicas rebeldes, hay unas epilepsias de trastornos genéticos que funcionan y básicamente es eso. Algunas epilepsias parciales se están tratando de dar y ahora pues se está utilizando en otras cosas. En el Alzheimer, por ejemplo, en el Parkinson se está utilizando la dieta cetogénica, en demencias frontotemporales se están utilizando y aparentemente con algunos resultados adecuados. Pero seguimos sin saber por qué. Dale, María Paula, gracias a ti por la pregunta. Tenemos otra pregunta en el chat y es de María José y dice, ¿cómo afectan los antiepilépticos la salud mental de los pacientes? Bueno, de la ¿Contestarlo? salud. Dale, dale. Ah, no, doctor, si quieres No, 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 darle. no, dale, dale, dale. Pues de la salud de mental de los pacientes no revisé mucho, sin embargo, sí es cierto que pues como muchos de ellos causan pues inhibición en el sistema nervioso central,
muchos pacientes tienden a tener pues problemas con continuar con sus actividades diarias normalmente. Y pues eso sí les afecta la salud mental por el tema de perder un poco de pues la sensación normal de el día a día. Pero no sé pues qué quiera agregar el doctor. Bueno, los medicamentos, depende del medicamento, sí puede afectar en mayor o menor grado la salud mental, para bien o para mal. Hay unos medicamentos que actúan para bien, por ejemplo, la carbamazepina, la oscarbazepina, la lamotrigina, el ácido valproico, se ha utilizado como mecanismo de, digamos, de estabilizador del ánimo en pacientes psiquiátricos que tienen algún tipo de patología y con muy buenos resultados. Hay hay otras medicaciones que pueden producir problemas, por ejemplo, el fenobarbital. Ya Malel habló que el fenobarbital produce muchas alteraciones y por eso el fenobarbital ha sido sacado un poquito al armamentario porque produce muchas alteraciones, sobre todo de hiperactividad y trastorno entre comillas, inteligencia en los niños y unos problemas de aprendizaje muy grandes. El topiramato puede producir problemas a nivel cognitivo, produce somnolencia, produce, digamos, los pacientes se sienten como raros en ese sentido. Y el que más se utiliza y que más estamos utilizando ahora es el levetiracetam. El levetiracetam produce problemas mentales, emocionales muy grandes que pueden llevar hasta el suicidio. Y entonces, pues, en los niños pueden producir irritabilidad, digamos que hay que tener en cuenta. Todos los medicamentos pueden producir efectos secundarios y hay que estar evaluándonos, eh, eh, pues, digamos, rutinariamente para ver qué problemas pueden estar presentando. Yo tengo una pregunta, doctor, con respecto como al manejo antiepiléptico. Eh, el brivaracetam, pues he visto que pues, solamente se usa en epilepsias como ya refractarias, pero no sé si nos puede hablar un poco más como de su uso, si es solo en estatus, si es manejo diario o cuáles son las indicaciones. Bueno, el vibracetam, que ni siquiera puedo pronunciar, es una medicación parecida al levetiracetam. Digamos, es una generación más nueva del levetiracetam y aparentemente tiene menos efectos secundarios que el levetiracetam, sobre todo lo que les estoy diciendo de la parte de irritabilidad y problemas emocionales en los pacientes que tienen algún tipo digamos, de factor de riesgo mental. Nosotros acabamos o sea, de someter un artículo sobre los trastornos psiquiátricos del levetiracetam, que esperamos que pues, sea publicado en las próximas, ponemos, semanas o meses. Pero el brivaracetam pues disminuye esos efectos. Tiene el mismo espectro que el levetiracetam y se puede utilizar en lo mismo que ese. Lo que pasa es que como es una medicación nueva, entonces pues no la han llevado a primera línea. Es una medicación que todavía está muy costosa, que no tiene muchos, digamos, genéricos, y cuando una medicación está única, pues el precio es muy alto y entonces pues la idea es que pues empieza a usarse un poco más para ver digamos, las ventajas que tiene. Pero básicamente es una medicación parecida al levetiracetam. Listo, doctor, muchas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta. Creo que no hay más. No, entonces por horas del tiempo, Bueno, agradecerle a los dame un minuto, exponentes. Mateo. Primero yo quiero felicitar a Male y a John Lady por la revisión. Los quiero felicitar a ustedes porque pues hubo 31 personas participantes en esta sesión. Me parece muy interesante. Y como vemos, pues epilepsia es algo que con, no siempre se ven pacientes con epilepsia y a veces se hacen muchos errores en el tratamiento, en el diagnóstico y yo creo que una reunión como la de hoy pues, es muy importante para tratar de obviar eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias por asistir, doctor. Muchas gracias por los que siguen conectados y nos vemos en la próxima charla. Buenas noches. Bueno, Gracias, hasta Hasta luego. luego, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias.